Bienvenidos a Bitcoin y criptos en español. Soy tu asistente digital Paulina, guiándote en el episodio de hoy. Imagina que Bitcoin es como una moneda especial que puedes usar en una tienda muy grande, pero en lugar de ser de metal o papel, es digital. Y lo mejor de todo es que no la controla ningún banco. Bitcoin es como un libro de contabilidad gigante donde se registran todas las veces que alguien lo usa. Este libro está repartido en muchos ordenadores en todo el mundo, así que es muy difícil cambiarlo o engañarlo. Bitcoin es cada vez más utilizado por personas, gobiernos e instituciones financieras, así que es importante estudiarlo. En el episodio de hoy analizaremos algunas de las palabras más usadas en el ámbito de Bitcoin y también algunas preguntas que puedes hacer para identificar si eres un Bitcoiner. Ya seas un inversor experimentado o simplemente tengas curiosidad por Bitcoin u otras criptomonedas, este episodio ofrece valiosas perspectivas en el futuro de los mercados financieros. Comencemos. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Bitcoin y criptos en español. Este es el episodio 136 y han pasado exactamente 15 años, 10 meses y 14 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Este episodio empezamos mencionando el precio de Bitcoin porque se encuentra rondando los $90,000. Ha sido un crecimiento, un bull run, como lo definimos los Bitcoiners en las últimas semanas. Increíble, que pasó de los que estaba más o menos a los 60,000, 70,000 a llegar a más de 90,000. Incluso llegó a los $93,000 esta semana, pero actualmente se encuentra alrededor de los $90,000. Así que en el episodio de hoy, ahora que Bitcoin ha llegado a alcanzar nuevos máximos históricos y que nuevamente vuelve a estar en muchos medios de comunicación, he preparado un nuevo episodio donde vamos a analizar términos que todos deberíamos conocer sobre Bitcoin y algunos rasgos que pueden ayudarte a identificar si eres un Bitcoiner o si conoces alguno. Así que antes de empezar con este nuevo episodio, vamos con nuestros auspiciantes. EBTC, la forma más fácil, rápida y segura de comprar y vender Bitcoin en Ecuador. A través de sus cajeros Bitcoin ubicados en diferentes ciudades del país, puedes comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas con dinero en efectivo. Recuerda que para más información puedes visitar su página web bitcoin.com.es, donde encontrarás tutoriales, preguntas frecuentes y la ubicación de todos sus cajeros Bitcoin. EBTC, el futuro empieza con nosotros. Bienvenido de vuelta, y si eres nuevo en este podcast, mi nombre es Juan Sebastián Landi y aquí hablamos sobre Bitcoin y sobre otras criptomonedas, pero principalmente sobre Bitcoin. Así que bien, empezamos. He creado una presentación para la gente que nos sigue en la edición de video, puede ver la presentación. Esta presentación se llama 8 términos sobre Bitcoin. ¿Por qué he puesto 8? Porque pueden incluir muchísimos más, pero creo que estos 8 son como los más básicos para la gente que incluso está llegando o la gente que está escuchando ahora Bitcoin en todos los medios de comunicación. Al menos estos 8 términos son importantes para que empieces a entender de qué va Bitcoin, cómo funciona Bitcoin. Así que vamos a ver 8 términos Bitcoin que deberías conocer. El primero de ellos es Fiat System, que lo vas a escuchar en inglés, o el sistema Fiat traducido al español. ¿Y qué significa Fiat? Mucha gente no sabe cuando se escucha o se menciona el sistema Fiat. Fiat viene del latín que se llama hágase o por decreto. Entonces el sistema Fiat es un sistema monetario donde la moneda tiene valor porque el gobierno así lo decreta, porque el gobierno lo ordena. No está respaldado por ningún activo físico, como en este caso podría ser el oro. Y bueno, ¿funciona no este sistema Fiat? Pues solamente funciona si es que la gente confía en su emisor, en este caso un gobierno central. Entonces, hasta 1970 fue la última vez que el dinero Fiat, en este caso el dólar estadounidense, estuvo respaldado por oro. A partir de ahí fue por un decreto de Richard Nixon, en ese entonces presidente de Estados Unidos, que decretó que se iba a hacer o se iba a dejar de tener una paridad o un respaldo del oro sobre el dólar por momento. Dijo, es un decreto momentáneo, y vemos que ya lleva más de 50 años en el que no está respaldado por oro. Así que esa es la primera palabra que deberías aprender en el mundo de Bitcoin, que es el sistema Fiat o el Fiat System. ¿Qué significa? Es un sistema monetario donde la moneda tiene valor solo porque el gobierno lo decreta. Viene del latín, de la palabra latín Fiat, que significa hágase o por decreto. La segunda palabra tiene que ver con el Cantillon Effect o el efecto Cantillon, que la primera vez que yo lo escuché fue viendo uno de los episodios de Max Kaiser cuando trabajaba para esta cadena de noticias RT. Entonces él hablaba muchísimo del Cantillon Effect o del efecto Cantillon. ¿Y qué significa el efecto Cantillon?
El efecto cantillón es un fenómeno donde el dinero creado recientemente beneficia a los que se encuentran cerca de la fuente de emisión. En este caso, ¿quiénes son los que siempre están cerca de la fuente de emisión? Si nos ponemos a hablar de un gobierno que tiene un banco central que imprime moneda, es propiamente el banco central, son las instituciones del Estado, son los bancos privados y muchos políticos también que están cerca de esta impresora de dinero, cerca de la maquinita que crea dinero fiat de la nada. Entonces, uno de los efectos que crea este Cantillon Effect es que crea una distribución de la riqueza desigual a lo largo del tiempo, porque vemos que las últimas personas o la última rueda del coche, por decirlo así, a donde llega el dinero, somos la gente de a pie que estamos trabajando, y para cuando llega a donde nosotros ya el dinero ya ha sido circulado, ya ha adquirido bienes escasos, como por ejemplo pueden ser bienes raíces, y ya llega con una devaluación hacia nuestras manos. Entonces, actualmente vemos que en cada país nos ponen tasas de inflación que no van acorde a lo que en realidad está sucediendo. Vemos que muchos gobiernos centrales dicen que están cerca del 2% de inflación, pero todos hemos visto que desde el 2020, más o menos 2021, los precios por ejemplo, de la renta o de la comida no ha subido un 2%, es mucho más de un 2%. En casos es incluso el 100% el precio que ha subido en algunos en víveres o en comida, o incluso en la renta, en bienes raíces y todo eso. Así que esta es la segunda palabra que les traigo, que es el Cantillon Effect o el efecto cantillón. La tercera palabra es el Controlled Supply o la emisión limitada, que vamos a escuchar muchísimo cuando escuchas noticias sobre Bitcoin. ¿Qué significa el Controlled Supply o la emisión limitada de Bitcoin? Y Bitcoin tiene una emisión limitada de 21 millones de monedas, por decirlo así, porque mucha gente lo llama como tokens, pero Bitcoin tiene una emisión como de 21 millones de monedas. Una emisión limitada no causa inflación a lo largo del tiempo. Esta es una gran diferencia si lo comparamos con el dinero fiat, que el dinero fiat siempre se imprime más, cada año se imprime más, lo que causa inflación. Y el sistema fiat es netamente un sistema inflacionario porque siempre se puede crear más dinero de este. Entonces, esta es la tercera palabra, el Controlled Supply o emisión limitada. Les recuerdo que solo va a existir 21 millones de bitcoins, no se pueden crear más bitcoins y cada 4 años se reduce a la mitad la emisión de bitcoins. Si quieres aprender más de esto, te invito a que escuches otros episodios donde hemos hablado, por ejemplo, de esto de la reducción a la mitad que se llama el halving, el de bitcoin que recién ocurrió ahora en abril de este año, y el próximo halving llegará dentro de 4 años, más o menos entre abril, mayo, junio del año 2028. Así que esta es la tercera palabra, Control Supply o emisión limitada. Vamos con la cuarta palabra que tienes que aprender en el mundo de Bitcoin y vas a escuchar muchísimo, es el KYC o las siglas en inglés KYC o no KYC, porque puede haber transacciones con KYC y sin KYC. ¿Qué significa esto? KYC viene de las siglas Know Your Customer, como conocer a tu cliente en español. Esa es el KYC, que es prácticamente la verificación de la identidad para poder utilizar algo. ¿En dónde vemos KYC? En prácticamente todos los sistemas centralizados, sea en exchange, sea en bancos, sea en instituciones del Estado. Vemos que en todas ellas, para poder hacer uso de esos sistemas, tienes que crearte una cuenta, tienes que demostrar tu identidad, incluso en redes sociales tienes que hacer exactamente lo mismo. Entonces, esto es el KYC, el Know Your Customer, pero también existe el No KYC o servicios que no tienes que registrarte o que no tienes que identificarte para poder usarlos. Y en estos servicios las transacciones con privacidad y anonimidad son por defecto. En este caso, ¿cuál es un sistema No KYC que no necesitas registrarte o demostrar tu identidad para poder utilizarlo? Entonces es Bitcoin, es uno de los sistemas. Así que ya sabes, cuando escuches KYC o No KYC, ya sabes qué significa. Viene de las siglas Know Your Customer, que prácticamente significa conocer a tu cliente. Esta es la cuarta palabra. Vamos con la quinta, que también lo vas a escuchar muchísimo ahora. Yo lo he escuchado mucho viendo que Bitcoin ya llega a nuevos máximos históricos, que está ya en 90,000. Mucha gente pronostica que para este año llegaremos a los $100,000. Entonces mucha gente está preocupada de cómo almacenar de forma correcta su Bitcoin. Entonces ahí viene esta otra palabra que se llama el cold storage. Prácticamente el cold storage significa almacenamiento en frío y está relacionado a las billeteras Bitcoin donde puedes almacenar tu Bitcoin, o a las hardware wallets que se denomina en inglés. ¿Qué es el cold storage o el almacenamiento en frío? Es una forma segura de almacenar las llaves privadas de tu Bitcoin.
siempre van a estar offline, es decir, sin conexión a internet. Por eso se lo denomina como almacenamiento frío. También existe el almacenamiento caliente, que es cuando está conectado a internet. Bien, el almacenamiento en frío está fuera del alcance de hackers o posibles amenazas digitales. Y es como tener una caja fuerte digital. Entonces sabemos que el simple hecho de estar conectado a internet, estás conectado a muchos riesgos, entre ellos el riesgo de hackeo, el riesgo de que te encripte tu máquina, el riesgo, lo hemos visto desde la pandemia, muchos ataques de ransomware, que se denomina ransomware cuando encriptan tu computador y te piden como que pagues tanta cantidad para poder desencriptar. Entonces todos esos son los riesgos de estar conectados online. Entonces el almacenamiento en frío hace referencia a almacenar las claves privadas de tu Bitcoin, pero fuera de internet. Están completamente desconectados de internet. Así que esta frase la vas a escuchar muchísimo, el cold storage y el almacenamiento en frío. Y lo escucharás más ahora que Bitcoin llega a nuevos máximos y más gente está preocupada de cómo almacenar Bitcoin de forma segura. Así que vamos a la palabra número 6, que vas a escuchar también pseudonymity en inglés, que en español sería la pseudonimidad, que no es diferente a la completamente anonimidad. Esto es una pseudonimidad. Las transacciones en Bitcoin se registran en direcciones. Son unas direcciones compuestas por números y letras muy grandes. No recuerdo exactamente cuántas letras y números contiene una dirección Bitcoin, pero bueno, es una cadena de números y letras muy grande. Entonces no está identificado, no está relacionado con nombres personales o con nombres de personas, y esto provee una privacidad sin anonimidad completa. En este caso, por ejemplo, si yo te doy una dirección para recibir Bitcoin, esa dirección en ningún momento va a decir, esta dirección tiene nombre, no sé, Pedro Pérez, con la edad tanto, nada. Es solamente una cadena de números y letras y tú haces la transacción. Pero no es completamente anónimo, porque el momento en el que yo me registre, por decirlo así, en algún de estos exchange o en un banco que me permita depositar criptomonedas, pero en este exchange yo tengo que identificarme, que tengo que revelar mi pasaporte, mis IDs, cualquier cosa, y hago transferencias utilizando unas de las direcciones que ya utilicé, entonces prácticamente queda revelada tu identidad. Por eso es que Bitcoin es seudónimo, no es completamente anónimo. Así que esa es la palabra número 6 que escucharás en el mundo de Bitcoin. En la palabra número 7 escucharás también hablar de los nodos, o node en inglés. ¿Y qué es un nodo de Bitcoin? Es un ordenador que se conecta a la red de Bitcoin y mantiene una copia de todas las transacciones de su blockchain, de su cadena de bloques o de su libro de registro. ¿Y qué hace prácticamente un nodo? Es contribuir a la seguridad y descentralización de la red de Bitcoin. Entonces podemos imaginarnos a un nodo como una gran hoja de Excel, que cada una de las computadoras que se conecta a internet a la red de Bitcoin prácticamente es un nodo y guarda una de estas copias. Entonces, al guardar una de estas copias, todas las transacciones de Bitcoin o el registro de las transacciones de Bitcoin están distribuidas a lo largo de todo este planeta en diferentes máquinas. Entonces, si alguien quisiera cambiar las transacciones, debería cambiarlas prácticamente en todas las máquinas que está conectada, lo que lo vuelve prácticamente imposible. Esa es la diferencia de un sistema descentralizado a un sistema centralizado, como puede ser un banco, un gobierno central o muchas entidades, o una red social, por ejemplo, que tienen toda la información centralizada. Y como punto número 8, como último punto de los 8 palabras Bitcoin que tienes que conocer, hay una frase que se utiliza, que stack sats, que es muy conocida en inglés y en español se traduciría como acumular satoshis. Y es la práctica de acumular pequeñas cantidades de Bitcoin a lo largo del tiempo. ¿Y qué son los satoshis o sats, que se denominan en inglés? Es la unidad de medida más pequeña en Bitcoin, que prácticamente un Bitcoin se puede dividir hasta en 8 decimales. Es decir, si no tienes los $90,000, por ejemplo, que ahora cuesta un Bitcoin, puedes adquirir lo que quieras, $5, $10, $20, y lo que vas a recibir son decimales de Bitcoin. A eso se denomina satoshis. Y la práctica de acumular constantemente satoshis es lo que se llama stack sats, o acumular satoshis en español. Así que estas han sido las 8 palabras que vas a escuchar en el mundo de Bitcoin, y que creo que es interesante que ahora que más gente está adoptando Bitcoin y que va a estar en muchos más medios de comunicación, como que tú tengas un poco más de conocimiento de estas frases o de estas palabras, que las vas a ir escuchando, porque en inglés, al menos en los medios en inglés que siempre lo escucho, y mucho del conocimiento que saco de ahí los traigo para compartirlos con ustedes, en español siempre escucho
estas frases. Entonces en mi día a día para mí ya es normal utilizar, pero hay veces que tengo conversaciones y prácticamente estas 2 últimas semanas que el precio de Bitcoin se ha disparado, muchísima gente de habla hispana, amigos, familiares, estamos en conversación, entonces a veces yo suelto uno de estos términos, por ejemplo, el stack sats, algo así, y ellos no saben qué significa, entonces ahí me di cuenta de que vamos a hacer un episodio donde pongamos palabras básicas o frases muy conocidas dentro del mundo de Bitcoin para que la gente vaya conociendo. Así que no sé si tú conocías los términos o cuáles añadirías. Así que si tienes algún comentario, por favor, escríbeme en las redes sociales o puedes dejar comentarios también en la plataforma de podcasting donde estés escuchando este podcast o incluso en YouTube si lo estás viendo directamente en YouTube. Y bien, una vez que ya hemos visto las 8 frases o 8 palabras muy conocidas dentro de Bitcoin, también me pareció interesante incluir otra presentación que he creado para ustedes que se denomina 5 señales de que eres un Bitcoiner o 5 señales en las que tú podrías identificar a un Bitcoiner. ¿Qué es un Bitcoiner? Es prácticamente una persona que tiene Bitcoin o que se identifica con Bitcoin por todas las cualidades que tiene Bitcoin. Entonces, entre estas 5 señales, la primera dice preocupación sobre tus ahorros. Esto me ha pasado a mí desde que conocí a Bitcoin prácticamente, porque antes de eso como que no estaba muy preocupado de mis ahorros, pensaba que el dejar dinero en el banco era una buena idea, que eso era lo mejor, porque incluso mis abuelos o mis tíos de generaciones anteriores, ellos crecieron en un mundo en el que dejar el dinero en el banco servía para algo, tenían como un rédito, pero actualmente no. Entonces ahí vino mi preocupación sobre mis ahorros desde que empecé a conocer Bitcoin más o menos en el año 2017. Entonces, ¿cuál es una de las preocupaciones que tuve sobre los ahorros? Es la frustración al ver cómo tus ahorros pierden poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Es también un sentimiento común al vivir en un sistema económico inflacionario. Y recordemos que todos los sistemas fiat o todo el sistema basado en un dinero fiat es un sistema económico inflacionario. Y el dinero por el que estás trabajando se devalúa año tras año. Imagínate todas las horas diarias, semanales, mensuales que vas a trabajar para obtener un dinero, ves que con año tras año va perdiendo valor, se va devaluando ese dinero. Entonces los bitcoins preferimos almacenar nuestras riquezas en un activo que no pierde valor con el tiempo, que es inmune a la inflación. Recordemos que Bitcoin es un sistema deflacionario porque cada vez hay menos Bitcoin, no se puede crear más Bitcoin. Bueno, este es el punto número 1, preocupación sobre tus ahorros. Entonces es una de las formas en las que puedes identificar si eres un Bitcoiner o si conoces algún Bitcoiner. Como punto número 2 dice, valoras tu privacidad. Compartir cada detalle de tu vida online te hace sentir expuesto. La privacidad es un derecho humano fundamental, a pesar de lo que muchos medios de comunicación o gobiernos vengan a hacer creer de que la privacidad es algo malo, pero les recuerdo que esto es un derecho humano fundamental donde tú tienes que decidir qué información tienes que revelar y no tiene que ser obligatorio o a la fuerza revelar cualquier tipo de información. Y como Bitcoiners entiendes la importancia de mantener tu información financiera y personal privada. La idea de reclamar control sobre tu información siempre está presente en tu mente. Entonces esto es algo que desde que empecé a aprender sobre Bitcoin siempre estoy cuidando más de mi privacidad, no solo en el mundo digital utilizando VPNs o navegaciones privadas o incluso navegadores como del Onion ni nada de eso, pero en sí en tu vida personal y en tu vida financiera de mantenerlo de una forma más privada. Así que este es el punto número 2 que hace referencia a valorar tu privacidad. Como punto número 3, crees en acceso igualitario para todos. ¿A qué me refiero con este punto? En que parece injusto que millones de personas no tengan acceso al sistema financiero mundial. Bitcoin representa un sistema distribuido que no discrimina a nadie. Ofrece a todos la oportunidad de participar de un sistema financiero global sin intermediarios ni fronteras. Entonces me parece algo, imagínate que hay mucha gente en algunos países, incluso en Latinoamérica, no solo en países muy pobres como África o en regiones de Asia, sino incluso en Latinoamérica que no tienen acceso al sistema bancario. ¿Por qué? Porque no existe una sucursal del banco donde ellos viven o porque para abrir una cuenta necesitan tantos requisitos que ellos no los cumplen y entre uno de ellos es incluso la cantidad de dinero que te piden para abrir la cuenta. Y una vez que abres la cuenta no tienes otra forma de acceder al banco si es que no te vas a su sucursal o si es que no utilizas algunos incluso hasta el día de hoy no tienen un servicio de acceso a través de internet decente. Entonces dependes de instituciones privadas para poder formar parte de un sistema financiero. Imagínate, si no puedes formar parte de un sistema financiero,
Entonces prácticamente estás condenado a la pobreza y tus generaciones que vienen, tus hijos, tus nietos, también estarán condenados a la pobreza cuando no tienen acceso a un sistema financiero decente. Entonces, esto es uno de los puntos que cada vez que he ido aprendiendo más sobre Bitcoin me doy cuenta de que el Bitcoin te ofrece un acceso igualitario a un sistema financiero global, sin intermediarios y sin fronteras. Y lo más interesante es que funciona sobre Internet, los 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días al año, a diferencia de un banco que funciona solo de lunes a viernes y de los horarios que te los pongas. Es decir, si necesitas dinero o hacer una transferencia un sábado o un domingo, pues buena suerte, te tocará esperar hasta el siguiente día hábil. Así que eso es algo que las generaciones que vienen, las generaciones nuevas, no se lo van a entender, cómo es que envías dinero, unos pocos centavos de un lugar a otro lado, te va a tomar días hasta que eso se haga efectivo en la otra cuenta. Así que ese es el punto número 3, en creer en un acceso igualitario para un sistema financiero para todos. El punto número 4 es que empiezas a valorar muchísimo tu tiempo. El tiempo es tu recurso más importante en tu vida. Parece que los sistemas tradicionales de ahorro no valoran tu tiempo. El dinero que has ganado trabajando continúa perdiendo valor gracias a la inflación. Los bitcoiners ven su tiempo y esfuerzo recompensado a través de una forma de dinero que no se devalúa con el tiempo. Entonces, aquí vemos, como les mencioné anteriormente, tú gastas tus 8 horas de trabajo, digamos, al día, los 5 días de la semana, las 4 semanas al mes, los 10, 11 meses que trabajes al año, y todo para recibir un salario y un dinero fiat que cada año se va devaluando. Entonces parece como que estos sistemas fiat no valoran el tiempo que tú le estás echando a tu trabajo, toda la energía que estás gastando para obtener esos papelitos de colores con fotos de presidentes o de militares, dependiendo del país en el que estés. Entonces, mientras que aquí los bitcoiners vemos cómo nuestro tiempo y esfuerzo se ve recompensado a través de un dinero que, por más subidas y bajadas que tenga en el corto plazo, a largo plazo siempre vemos cómo nuestra energía y nuestro trabajo se ve recompensado, se ve sobrevalorado con nuevas ganancias. Ese es el punto número 4, que empiezas a valorar tu tiempo. El punto número 5 dice: quieres simplicidad a la hora de invertir. La bolsa de valores, los bienes raíces y otros mercados tradicionales toman mucho tiempo y energía para comprenderlos. Buscas una forma más fácil de preservar tu riqueza sin tener que depender de terceras personas. Les recuerdo que Bitcoin es un almacén de valor a largo plazo que no necesita mantenimiento constante como es un bienes raíces o cualquier otro mercado tradicional. Y algo también que se puede mencionar en este punto número 5 es de que quieres simplicidad al momento de invertir y que incluso Bitcoin te permite moverte libremente sin depender de instituciones o de terceras personas entre países. Es decir, si tienes, por ejemplo, todo tu dinero metido en un banco, en el país, no sé, digamos en el país que la letra empieza con A, y quieres pasarte a vivir en el país que la letra empieza con C y ni siquiera está en el mismo continente, es en otro continente, pues mi amigo, buena suerte, porque yo he pasado por eso y sé lo difícil que es disponer de tu dinero cuando en verdad no es tuyo, cuando está en el banco, pero lo difícil que es disponer de tu dinero cuando estás en otro continente, y es incluso peor cuando, por ejemplo, esto te pasa un sábado o un domingo y no tienes nadie que te ayude en el banco porque tienes que esperar a un día lunes para que abran. E incluso, como les decía, hay muchos bancos que todavía no tienen un sistema decente para dar soporte a este tipo de cosas, y la única solución que te daban era, tiene que llamar a tal número fijo, cuando ya no existen los teléfonos fijos. Hoy es muy complicado encontrar un teléfono fijo para hacer llamadas a un banco. Así que el punto número 5 habla de la facilidad o de la simplicidad a la hora de invertir. Así que Bitcoin es una de las formas más fáciles y más simples de invertir en un almacén de valor a largo plazo que no necesita mantenimiento. Justamente hablamos al inicio de este podcast del almacenamiento en frío. Entonces puedes almacenar Bitcoin en una billetera fría y no necesita mantenimiento. Está ahí y puede durar años, generaciones para pasarlo a tus hijos, y no necesitas de un notario, no necesitas de un gobierno que te diga si esto es tuyo, eso es tuyo. Con que tú guardes las llaves privadas de forma correcta, esto es tuyo y lo puedes pasar de generación en generación. Así que muchas veces la gente piensa que ser un bitcoiner significa que eres un experto en finanzas, pero eso no es verdad. Bitcoin es para todos, y les recuerdo que Bitcoin es un protocolo, Bitcoin es tecnología, que cualquiera de nosotros lo puede aprender de forma gratuita. Existe muchísimo contenido en línea gratis, tanto en inglés como en español, y incluso en las notas de este podcast les voy a dejar el link a un libro, al pequeño libro de Bitcoin,
que es totalmente gratis para descargarse y es un libro de más o menos 100 hojas, así que estoy seguro que en un fin de semana te lo puedes leer y de forma gratuita, no te cuesta nada. Así que esto ha sido todo por el episodio 136 de Bitcoin y criptos en español. Mi nombre es Juan Sebastián Landi y recuerden que Bitcoin es el invento más importante en la historia de la humanidad desde la creación de Internet. Así que nos vemos en el próximo episodio. Chao. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Antes de invertir en criptomonedas, realiza tu propia investigación.